Sí, buenas tardes. Empezamos la sesión de tarde de esta primera jornada con el tema de la rehabilitación en la Unión Europea. Tenemos anunciados dos ponentes, dos participantes, Marcos Ros Sempere, eurodiputado, arquitecto, y Ruth Sageman, también arquitecta, recientemente nombrada presidente de los arquitectos europeos. Marcos Ros, como estarán ustedes comprobando, no está sentado en la mesa porque por un problema de última hora de salud, de confinamiento, pues no puede asistir físicamente, pero esta pandemia nos ha enseñado también que las conversaciones telemáticas se han agilizado mucho y lo tenemos en videoconferencia, con lo cual su intervención también va a ser posible. Por eso voy a presentar primero a Marcos, que hará su intervención, y luego a Ruth. Marcos Ros Sempere es arquitecto, diputado español en el Parlamento Europeo, en el Grupo Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas. Es miembro de la Comisión de Cultura y Educación, de la Comisión de Medio Ambiente, así como del Intergrupo Urbano del Parlamento. Es profesor de urbanismo en excedencia en la Escuela de Arquitectura de Cartagena y tiene una larga experiencia en el sector docente. Es doctor en arquitectura, especializado en temas de urbanismo y de rehabilitación del patrimonio, y actualmente en el Parlamento Europeo es responsable de la iniciativa de la nueva Bauhaus europea en representación del Grupo Socialista en el Parlamento Europeo e iniciador del Grupo de Amistad de la nueva Bauhaus europea en este Parlamento Europeo. Precisamente de este tema es del que nos va a hablar. Tenemos a Marcos ya en pantalla. Marcos, buenas tardes. Muchísimas gracias, Simón Ángel. Gracias también a Ruth, que sé que te acompaña ahí, y gracias a todos los demás. Siento de verdad no poder estar ahí, pero ya sabéis cómo son estas cosas a día de hoy, cuando tienes una pequeña afección, aunque te permita seguir tu vida normal, pero que pueda ser etiquetada o sospechosa de COVID, lo primero que hacen es mandarte a casa hasta que tengas resultado de la prueba, que es el de la mañana, que yo espero que sea negativa, pero me ha impedido volar esta mañana con vosotros y estar allí con vosotros. Por lo tanto, bueno, voy a intentar, en la medida de que mi garganta me lo permita, hacer la intervención que tenía prevista y estar a vuestra disposición también para el coloquio final. Como ya hemos hablado antes con los técnicos, voy a intentar compartir pantalla para poneros unas unas imágenes mientras vamos hablando y así pues, que resulte un poquito más didáctico y más ameno. Creo que se ve, sí. Vale, lo que no sé si se ve, no he conseguido que se vea pantalla completa. Ahora. Entonces yo no veo, pero entonces yo no puedo ver. Un segundito. Las voy a dejar así, ¿vale? Porque si no yo no puedo ver otras cosas, ¿vale? Sí, lo puedes dejar porque en pantalla y en la sala se ve en suficiente tamaño, no te preocupes. ¿No? Vale, perfecto, vale. Pues lo que decía, gracias también a la Unión de Arquitectos y Peritos Forenses por organizar estas jornadas, al Ayuntamiento de Bilbao por acoger el evento en este sitio tan especial, al Gobierno vasco, al Colegio de Arquitectos Vasco-Navarro por su colaboración, por el patrocinio. Y bueno, la verdad que para mí es un placer especial estar aquí esta tarde en estas 13ª jornadas del Cuerpo General del Poder Judicial, del Consejo General del Poder Judicial y del Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España, y compartir un rato para abordar uno de los temas en torno a los que están girando estas jornadas, que es la importancia de la rehabilitación arquitectónica, en la cual yo he dedicado buena parte de mi vida, pero además estrechamente ligado con todo esto, como ha dicho antes el presentador Simón Ángel, vengo también a contaros algo de la iniciativa que cada vez está cobrando más y más peso en Europa y en especial también en toda España, que es la nueva Bauhaus europea.
Y bueno, ya lo ha dicho Simón Ángel, estar aquí como diputado del Parlamento Europeo, como arquitecto, como urbanista, pues a mí me ha permitido desde el primer momento de esta iniciativa pues tener en cuenta la relevancia y lo especial de este proyecto de la nueva Bauhaus europea, que lo único que pretende, y volveremos a ello al final, es hacer que nuestros espacios, nuestros entornos, nuestros espacios construidos sean más sostenibles, pero también más bellos y más inclusivos. Y bueno, antes de empezar, también me gustaría detenerme unos segunditos en hacer algún comentario sobre el espacio tan especial donde estáis ahí hoy y yo en pantalla, este Palacio Euskaldun y el entorno, porque Abando Ibarra es hoy, gracias a la reutilización de esta zona de antiguos astilleros y depósitos, un lugar muy principal, un motor dentro de la ciudad de Bilbao. Y en 1993 esta intervención, que fue subvencionada por el programa de demolición de ruinas industriales, aquel programa que existía entonces del gobierno vasco, permitió la construcción del Museo Guggenheim en un extremo, el Palacio Euskaldun en otros. Y bueno, creo que este es un poco el espíritu de algunas nuevas oportunidades para el espacio público en las ciudades, de mejora de nuestras ciudades, de reutilizar parte de infraestructuras, de reconvertir, de reflexionar en torno a nuestros lugares urbanos, que va a guiar muchas iniciativas como la nueva Bauhaus, de la cual estamos debatiendo. ¿En qué contexto? Bueno, voy a pasar la presentación en cuatro apartados muy rápidos. En cuál es el contexto en el que nos encontramos ahora de un cambio de paradigma cultural, social y político. Hablaremos de la nueva Bauhaus europea como iniciativa en general. Contaré un poco cómo están las cosas en el conjunto de España, y también me detendré un poquito sobre la rehabilitación en la Unión Europea y las iniciativas de rehabilitación, que es el centro de las jornadas. La verdad que hace bastante tiempo, hablando pues por un lado con el presidente de ASEMAS, por otro lado con Simón Ángel, recibí la invitación para participar en este encuentro, para exactamente presentaros el proyecto de esta nueva Bauhaus europea y la relación con la rehabilitación de edificios en la Unión Europea. Y bueno, pues creo que hay que explicar cómo ha llegado esta iniciativa a fraguarse y a tomar cuerpo, porque yo creo que no ha sido casualidad. Era un tiempo adecuado para que llegase esta iniciativa en el momento adecuado. Nos encontramos en el momento de la legislatura europea del Pacto Verde Europeo, del Green Deal famoso, que es una de las prioridades más importantes en la actualidad. Esta semana, además, nos viene al pelo que estemos debatiendo en Glasgow la COP26, porque la Unión Europea va allí con los deberes bastante hechos, porque nosotros sabemos que es un tema dentro de la Unión Europea, sabemos que es uno de los temas más importantes, de los retos más importantes que tenemos. La Unión Europea fue uno de los firmantes del Acuerdo de París de 2015 para combatir el cambio climático, y en base a eso la Comisión Europea presentó en diciembre de 2019 el Pacto Verde Europeo, y algunas de sus iniciativas ya se han materializado. La Ley Europea del Clima ya está aprobada y votada en el Parlamento Europeo hace bien pocos meses, y consagra en una ley el objetivo de ser el primer continente o la primera área más grande del mundo que vamos a intentar ser neutrales climáticamente en 2050. El Pacto Europeo sobre el Clima, que pretende que los ciudadanos y la sociedad se comprometan en la acción con el clima. El Plan de Objetivo de Reducción del 55% de gases de efecto invernadero para 2030. Es decir, toda una serie de iniciativas que se van desarrollando con a raíz de este pacto verde. Pero entre los objetivos de este Pacto Verde destacan por su relación con la Bauhaus. Voy a destacar solo algunos, que pretende liderar una tercera revolución industrial, la transición ecológica, para crear mercados de tecnologías y productos limpios. Se pretende rehabilitar 35 millones de edificios, seguro que lo habéis dicho ya a lo largo de las jornadas, de aquí a 2030. Se pretenden crear 160.000 empleos verdes, que seguro que son más, porque según las cuentas del Consejo Superior con el que hemos hablado reiteradas veces sobre este tema.
En segundo lugar, limpiar nuestro sistema energético. Se pretende aumentar al 40% el objetivo vinculante que es relativo a que las fuentes de energía sean renovables y lograr una reducción muy importante del consumo de energía para 2030, renovar edificios para unos estilos de vida más ecológicos. Y en un periodo de 7 años el Fondo Social para el Clima quiere aportar para eso, para esa renovación de edificios, 72.200 millones de euros para acceder pues también no solo a la renovación de edificios, sino a movilidad sin emisiones o movilidad de bajas emisiones. También entre sus objetivos está colaborar con la naturaleza para proteger el planeta y la salud, es decir, restaurar la naturaleza, permitir que la biodiversidad vuelva a prosperar, y conscientes de que eso constituye una solución rápida y barata para absorber y almacenar carbón. Pero no solo es el Green Deal lo que había en el momento de creación de la nueva Bauhaus, también el poder transformador de las ciudades europeas, que ya se definía en la Carta de Leipzig, que ha sido ratificada en la nueva Carta de Leipzig en noviembre de 2020, firmada por los ministros competentes de urbanismo de los 27 Estados miembros, que define a las ciudades como lugares de pluralismo, creatividad, solidaridad y además laboratorios de nuevas formas de resolución de problemas. Y además destaca los espacios públicos de alta calidad, seguros, abiertos, que pueden funcionar como espacios que permiten la interactuación. Y para lograr todo eso debemos entender que las ciudades tienen varias escalas y en esa Carta de Leipzig, que luego se materializa en la nueva Agenda Urbana Europea, se definen 3 niveles espaciales para garantizar la coherencia y evitar que los procesos urbanos sean ineficaces. El nivel de barrio, el nivel de desarrollo urbano local y el contexto regional o metropolitano. Bien, además de eso, se pretende, la Carta de Leipzig tiene en cuenta, además de estas 3 escalas, que hay que unir la dimensión social, ecológica y económica del desarrollo sostenible. Por eso, esta Carta de Leipzig habla de la ciudad justa, la ciudad verde y la ciudad productiva. La ciudad justa debe garantizar el acceso en igualdad a los servicios de interés general. La ciudad verde debe priorizar la transformación de las ciudades para combatir el calentamiento global y conseguir una calidad del aire, agua, suelo y uso de la tierra en los entornos urbanos. Y la ciudad productiva debe garantizar una economía diversificada que proporcione pues, puestos de trabajo y una base sólida para el desarrollo urbano sostenible. Hemos hablado del Pacto Verde Europeo, de la Carta de Leipzig, de la Agenda Urbana, pero también tenemos que hablar dentro de este contexto global general de la oleada de renovación, y es la última de las que citaré antes de hablar de la Bauhaus brevemente. Ya he dicho algo antes, la Comisión Europea pretende, inmersa esta oleada de renovación en el presupuesto europeo de estos 7 años, más en el plan de recuperación, duplicar los índices de renovación energética de los edificios de la Unión Europea, alcanzar a esos 35 millones de edificios y crear hasta esos 160.000 empleos de aquí a 2030. A día de hoy solo el 1% de los edificios se renuevan cada año en la Unión Europea de forma eficiente. Se pretenden multiplicar estas tasas de renovación energética y sobre todo también se pretende dar una respuesta a un problema acuciante en nuestra sociedad, que es la pobreza energética. La oleada de renovación también nosotros pensamos que también debe promover la renovación de los entornos urbanos, es decir, y debe integrar la planificación urbana y la arquitectura. Debe ir más allá del parque inmobiliario y tiene que dar un salto también a la renovación de los espacios públicos. Esta es una demanda que estamos teniendo, por lo menos yo desde mi grupo, y cada vez que tenemos un informe del Parlamento Europeo, votamos un informe, hacemos esa demanda y ya se lo hemos dicho a las comisarias, a la comisaria de fondos regionales, que la oleada de renovación debe también extenderse a la renovación de nuestro espacio urbano. Bien, y en concreto,
con todo este contexto, Pacto Verde Europeo, Carta de Leipzig, Agenda Urbana, Oleada de Renovación, nace la nueva Bauhaus Europea. Y la nueva Bauhaus Europea tuvo una presentación oficial el mismo día que la Comisión Europea comunicaba esta oleada de renovación. La iniciativa se lanzó oficialmente el 14 de octubre del año pasado, es decir, hace justo un año y unos pocos días, y en palabras de la presidenta Ursula von der Leyen, el movimiento de la nueva Bauhaus Europea pretende ser un puente entre el mundo de la ciencia y la tecnología y el mundo del arte y la cultura. Ella también mencionó antes, en el discurso sobre el Estado de la Unión en septiembre del año pasado, que fue cuando dijo por primera vez algo de nueva Bauhaus Europea, y algunos que estamos en el mundo de la arquitectura y el urbanismo abrimos los ojos y las orejas para ver qué era, expresó su deseo de crear una nueva Bauhaus Europea, un espacio de co-creación en el que trabajen arquitectos, artistas, estudiantes, ingenieros, diseñadores, y dijo también que no era solo un proyecto medioambiental o un proyecto económico, que tenía que ser un proyecto cultural para Europa. Y yo creo que esta dimensión es muy, muy importante. Llega, además, en un momento muy crucial para Europa, en un momento que nos pilla entre la transición hacia una recuperación económica, el acuerdo ecológico, la digitalización y la cohesión social y la recuperación post-pandemia. Y yo creo que, bueno, yo soy un firme defensor y creo que aquí en estas jornadas pues probablemente también la arquitectura tiene mucho que decir en esto, y la arquitectura es clave para unir todos estos conceptos y ponerse al servicio de los ciudadanos para, en realidad, mejorar nuestra calidad de vida, que es lo que todos deseamos. Bien, la nueva Bauhaus Europea tuvo una fase previa. Y nosotros desde el primer momento hemos defendido, cuando digo nosotros me refiero desde el Parlamento, que la nueva Bauhaus sea una fase previa a la oleada de renovación. Es decir, que la nueva Bauhaus es una oportunidad para proporcionar soluciones, iniciativas para aprovechar la calidad, la innovación, la creatividad de nuestros arquitectos y diseñadores para repensar, reimaginar nuestras ciudades, nuestros barrios, nuestros edificios, nuestra forma de vida hacia un futuro más estimulante y sostenible. Y claro, abordar una renovación integral, una oleada de renovación integral de edificios y espacios públicos con los fondos de la oleada de renovación, si están condicionados a la aplicación de propuestas y soluciones Bauhaus, puede ser mucho más gratificante, porque si no, al final estaremos permitiendo, y yo creo que no nos podemos permitir, que toda esa gran inversión que viene en los próximos años en renovación de edificios acabe simplemente cambiando el aire acondicionado en nuestras casas o poniendo unos paneles solares horribles en nuestros cuarta fachada urbana en los techos, ¿no? Y creo que tenemos que defender una verdadera transformación integral de nuestro entorno construido. Yo siempre digo en todas mis intervenciones, solo repito siempre una frase, y es que la arquitectura y el urbanismo pueden cambiar nuestras vidas. Ojo, pero no necesitamos solo un cambio de nuestras vidas. Y ahí está la diferencia. Solo la buena arquitectura y el buen urbanismo pueden mejorar nuestras vidas. Y es ahí donde queremos que vaya. Una vez que se presentó esta nueva Bauhaus europea, la nueva Bauhaus europea se ha ido desarrollando, tuvo un desarrollo inicial, y a mí me gustaría compartir con vosotros lo que inicialmente era y lo que pretende ser y lo que quiere hacer. Ahí lo tenéis en pantalla, creo que se ve bien. La nueva Bauhaus pretende ser una plataforma de experimento y conexión, no lo voy a leer todo. Pretende ser un puente entre el futuro de la ciencia y la tecnología, una invitación para tener oportunidades de transformar nuestra vida, quiere dar soluciones innovadoras, pero también quiere hacer más asequibles y accesibles los espacios vitales, reimaginar una vida sostenible, mejorar la calidad de nuestra experiencia vital, en definitiva, y también facilitar el apoyo financiero a ideas y productos innovadores. Bien. ¿Cómo se desarrolla la nueva Bauhaus europea? Pues están definidas tres fases: la fase de codiseño, la fase de resultados y la fase de difusión. Estas fases no van una detrás de otra, algunas se solapan o pueden ir en paralela. La fase de codiseño ya finalizó, fue desde octubre del año pasado, 2020, hasta el verano
de 2021 y consistió en recopilar inputs que puedan servir para más adelante establecer los criterios de la nueva Bauhaus europea. Se recopilaron ideas innovadoras, retos a que hay que abordar a futuro y ejemplos de buenas prácticas construidas. La fase de resultados, a partir de septiembre de 2021, empezará con la preparación y la puesta en práctica de proyectos piloto a través de convocatorias específicas. Lo hablaré justo al final y espero ya no extenderme mucho más. Y la fase de difusión, que se centrará en amplificar todas las ideas y medidas y trasladarlas a un público más amplio y llevarlo a toda la Unión Europea e incluso más allá. Y habrá mucho en esta tercera fase de creación de contactos, de intercambio de conocimientos entre participantes y profesionales. Es una fase, ciertamente es la fase que es el reto, porque claro, la fase de codiseño está muy bien, la fase de proyectos piloto está bien, pero lo importante es la fase de difusión. Desde que se lanzó la iniciativa, bueno, pues desde mi oficina como diputado en el Parlamento Europeo hemos trabajado desde el primer día pues por el interés que me vincula con todas estas materias, y yo puedo resumir las líneas de trabajo en dos. Por un lado, como responsable de mi grupo, no voy a hacer aquí defensa de ningún grupo ni de sus posiciones, pero bueno, yo desde mi grupo hemos elaborado un documento de posición frente a esta nueva Bauhaus europea y se lo hemos enviado a la Comisión Europea, en la que hemos impulsado pues 5 principios y 6 exigencias para este proyecto. No lo voy a detallar, pero aquí tenéis un resumen de los principios, pues un principio de que, como he dicho antes, que sea previo a la ola de renovación, que la sostenibilidad, la transversalidad e interdisciplinariedad, la participación ascendente y abierta de los ciudadanos, el alcance global, desarrollando todos los proyectos que sean viables y sostenibles, porque al principio había pocos proyectos pilotos y gracias a la presión que hemos ido haciendo algunos, hemos ido consiguiendo que eso se amplíe. Así que nuestro trabajo en el Parlamento creo que también sirve. Y por otro lado, demandas, que se cree una buena red de centros de investigación en arquitectura y en urbanismo bien interconectados, que los nuevos empleos en el sector de la arquitectura, el diseño y la cultura se impulsen y sean de calidad, que se primen los valores europeos, que consigamos viviendas asequibles y accesibles y que haya criterios de selección de los proyectos claros y transparentes, porque, bueno, al principio, disculpad, hubo algunas dudas ahí de cómo se seleccionaban iniciativas o algunas cosas, pero bueno, ya parece que eso se va solucionando. Y por otro lado, además de como responsable de mi grupo político de la nueva Bauhaus para todo el Parlamento, pues en enero vimos la posibilidad de, como había muchas reticencias en algunos diputados sobre esta iniciativa, sobre todo por temas presupuestarios, como siempre, lanzamos, y lo lancé yo, la creación de un grupo de amistad de la nueva Bauhaus europea del Parlamento, es decir, un grupo de diputados que se consideran amigos de la nueva Bauhaus. A día de hoy es uno de esos grupos que hay en el Parlamento, que hay muchos, casi el más grande, tiene ya 36, a día de hoy 36 diputados, de los 7 grupos políticos de la Eurocámara, representamos a 20 Estados miembros. Y bueno, pues nos sirve para mantener un punto de encuentro, ejercer presión a la Comisión, y muchas de las cosas que la Comisión ha hecho contando con el Parlamento ha sido porque nuestro grupo ha estado ahí, ha organizado eventos públicos, ya llevamos 2 eventos públicos, más el lanzamiento, hemos estado con las comisarias, hemos exigido que se cuente con el Parlamento y que la iniciativa vaya llegando a un punto mucho más ciudadano que al principio, que era un poco, una iniciativa que no era concreta y que era un poquito elitista. Creo que además hemos hecho como grupo de amigos una contribución notable a la fase de diseño y pues estamos, la verdad, que bastante satisfechos de haber creado ese grupo y de que se nos tenga presente. Y por último, la Comisión, el último paso que ha dado es lanzar una comunicación oficial sobre la nueva Bauhaus. Ha lanzado un dossier que incluye un documento con todos los anexos y detalla muy precisamente ahora ya sus iniciativas. Es decir, justo un año después de un proceso muy extraño de la fase de codiseño y tal,
lanza la iniciativa por escrito, que es muy extraño, digo, en la Comisión Europea, porque la Comisión Europea cuando lanza una iniciativa siempre lanza un dossier y esta vez no, y eso ha generado muchas dudas en responsables municipales, regionales, pero creo que forma parte de la idiosincrasia de los arquitectos de hacer un proceso participativo previo a tener, el proyecto cerrado. Sigue basándose la nueva Bauhaus en las ideas iniciales, sostenibilidad, belleza e inclusión, pero además se genera un nuevo tridente de principios claves, como son la dimensión local combinada con la global, la participación y la transdisciplinaridad. También generan los nuevos 4 ejes temáticos que ahora son muy importantes, porque van a ser los ejes de las convocatorias, que tienen que ver con reconectar con la naturaleza, recuperar el sentido de pertenencia, dar prioridad a los lugares y personas que más lo necesitan, ahí hablamos de cohesión social, inclusividad, y la necesidad de pensar a largo plazo el ciclo de vida del ecosistema industrial y de la construcción, economía circular en la construcción. Bien, la comunicación no la voy a detallar entera, pero genera un marco estratégico donde intenta involucrar a todos los programas que financian presupuestos de la Unión Europea, desde la política de cohesión, fondos FEDER, el Pacto Verde, los derechos sociales, el Espacio Europeo de Educación, Horizonte Europa, Erasmus, y además ha generado ya, perdón, me he ido hacia atrás, ahí, ha generado ya unas convocatorias de proyectos que son lo que la gente llama los proyectos pilotos, unos dedicados totalmente a Bauhaus u otros que contribuyen parcialmente, por un valor de 85 millones de euros. 85 millones de euros no es nada, hablando de arquitectura y de urbanismo, pero es, como la Comisión dice, la semilla para que luego los Estados miembros, con sus fondos regionales y sus planes de recuperación, incorporen los conceptos que salgan de estos proyectos piloto en el desarrollo de los próximos 6 años de plan de recuperación y presupuesto de la Unión Europea. Las 3 convocatorias tienen 3 grandes ejes: transformación de lugares sobre el terreno, que es, digamos, lo más físico; transformación de los entornos de innovación, que es apoyar a los lugares donde se investigue y donde se innova; y difusión de nuevos conceptos, que es ayudar a la difusión de la propia Bauhaus. También se pretende crear un laboratorio Bauhaus, un festival Bauhaus, unos premios Bauhaus, de los cuales ya se ha celebrado la primera edición el pasado 16 de septiembre, en la que, bueno, pues la verdad que para mí fue un lujo poder estar ahí esa tarde, porque fue una tarde muy buena para la arquitectura española. Y esto ya me enlaza para entrar en el final de la presentación, de hablar o defender, yo creo, la calidad de la arquitectura española, que aunque solo sea por la presencia en los premios, de los cuales de los 60 proyectos finalistas, 21 eran españoles, y de los premiados, de los 15, o sea, eran 15 en la categoría de premios y 6 en valores emergentes, y luego de los proyectos premiados, perdón, que se ha ido para el otro lado, de los proyectos premiados, 6 proyectos españoles en la categoría principal y 3 en la categoría joven, hacen 9 de un total de 20 premios. Es decir, casi la mitad de los premios de la primera edición de la nueva Bauhaus han sido para iniciativas o proyectos desarrollados en el territorio de España. Yo creo que eso es muy importante. Eso no es casual, eso viene de una larga tradición de arquitectura española, pero es que además en España coincide, y no es coincidencia, en el tiempo con la nueva Ley de Calidad de Arquitectura y Entorno Construido, en la que se está trabajando hace tiempo, la agenda urbana en la que ya se trabajó hace unos años, la agenda urbana española, el proceso que se ha hecho para la Ley de Calidad de Arquitectura, que yo creo que ha sido impecable y que es muy parecido al proceso de codiseño de la nueva Bauhaus. Y por otro lado, la nueva Bauhaus tiene socios, partners oficiales. A día de hoy hay más de 200 partners oficiales de la nueva Bauhaus y más del 10% son españoles. Ahí tenéis unos cuantos de los que hay en pantalla españoles, pero realmente cada día es mayor la contribución de España. Y también quería destacar
la cantidad de iniciativas que en toda España se están realizando para intentar poner en valor los objetivos de la nueva Bauhaus y participar en estos proyectos piloto que se van a convocar próximamente. Solo con esas manchas provinciales cubrimos el mapa de casi todas las comunidades autónomas, de iniciativas que están surgiendo y con las cuales hemos podido contactar. También ha contactado el Ministerio, que organizó unas jornadas en julio de este año en el que intentó traer a todas esas iniciativas que ya estaban, e inició un diálogo institucional para intercambiar experiencias. Y también en Sevilla, en el foro urbano, el primer foro urbano de España, que se celebró hace muy poco, hubo una mesa donde todas las iniciativas españolas que estaban en ese mapa de provincias que habéis visto pudieron poner en contacto y explicar sus experiencias. Y ya, como último punto, como os dije al principio, me gustaría comentar un poco las pinceladas de centrarme en la importancia que tiene la rehabilitación en el próximo presupuesto de la Unión Europea. Y hay me gustaría inspirarme en una expresión que aparece en la declaración del encuentro que organizó hace un par de semanas el Consejo Europeo de Arquitectos, que además tenemos hoy a la nueva presidenta en esta mesa, y es una frase que a mí me encanta, y es que la demolición debe ser una excepción. Y yo comparto con ellos y comparto con esas jornadas lo que de ahí salió. Tenemos la directiva relativa a la eficiencia energética de los edificios, que además ya se está diciendo que se va a preparar a partir de diciembre. La Comisión Europea va a preparar una revisión de esta directiva y, por lo tanto, yo creo que es importante hacerle un seguimiento. No me voy a parar mucho. Tenemos la oleada de renovación para reducir emisiones, impulsar la recuperación, la visión global de la rehabilitación. Tenemos las jornadas que además este asunto de la rehabilitación fue tratado en la conferencia sobre cambio climático y entorno construido que organizó el Consejo de Arquitectos la semana pasada, y con demasiada frecuencia las acciones climáticas relacionadas con el entorno construido se centran solo en mejorar la eficiencia energética y el rendimiento de los edificios, pero yo creo que, y ahí lo defendí yo en esas jornadas también, que es necesario un enfoque más holístico, que vaya más allá solo de la consideración energética y que favorezca la calidad general del entorno construido. Es decir, que la persona, el usuario de ese entorno, además de gozar de un mejor confort climático, goce también de un confort visual, arquitectónico, espacial y que mejore su calidad de vida. La demolición como excepción, quizá en lugar de convertir la rehabilitación en una obligación en la Unión Europea, lo único que tenemos que decir es esa frase que decía antes, que la demolición sea una excepción, es decir, que haya que justificar que el gasto energético y que la contribución en el carbono del edificio que se demuele y que se va a reedificar el balance sea positivo, y esa podría ser una de las revisiones de esta directiva de eficiencia energética de los edificios. En España hay uno de los parques edificados de viviendas más envejecido de Europa. Más de la mitad de los 10 millones de edificios que hay en España, que tenemos 25 millones de viviendas, no responde a ninguna normativa. El 50% de las viviendas presenta problemas de accesibilidad, consumos energéticos muy elevados, altas emisiones de CO2, y creo que es el momento de aprovechar estos fondos para realizar una buena inversión en una renovación de edificios, una mejora funcional, una mejora estética y una mejora energética. Tenemos ejemplos tenemos ejemplos de renovaciones que no han optado por la demolición, y creo que sobra presentar aquí este premio Pritzker y premio Mies van der Rohe. Ambos demuestran que los proyectos de renovación pueden representar actos arquitectónicos muy fuertes y muy icónicos, y no hay necesidad de hacer obra nueva para ello. Y creo que también los ganadores de los premios de la nueva Bauhaus Europea de 2021 demuestran que ya a día de hoy hay soluciones innovadoras para diseñar y construir un entorno vital, justo, sostenible y bello. Yo creo que el reto va a ser, en los próximos años,
saber cómo desplegar las soluciones que vayamos encontrando, a qué velocidad, en qué escala, y que las autoridades públicas de todos los niveles, y nosotros como Parlamento ahí vamos a estar, tenemos un papel que desempeñar: liderazgo, regulación, marco normativo, consecución de objetivos. Creo que al final va en beneficio de todos. Yo me voy a despedir con esta foto de esta obra de la Catón y Basal, que creo que es un paradigma sobre el tema central en torno al cual giran estas jornadas, y muestra lo que debe significar buena arquitectura en la era actual: estar al servicio de los ciudadanos para mejorar su calidad de vida. Y con esto creo que espero no haberme pasado mucho del tiempo, que hemos empezado 10-15 minutos tarde, y estoy a vuestra disposición. Gracias. Muchas gracias, Marcos. Y no te has pasado el tiempo, pero tu garganta espero que puedas beber agua rápidamente, porque has hablado sin parar los 35 minutos casi que has intervenido. Muchas gracias por tu discurso muy bien ganado, que te ha permitido hablar, que tu garganta te ha permitido hablar. Y bueno, si te parece bien, eso, descansa un poco, y espero que vas a participar después en el diálogo, ¿no? En el coloquio con Ruth. Vamos a dejarte descansar un poco y vamos a pasar a la intervención de Ruth, y luego hacemos el coloquio los tres. Bueno, pues después de tener a Marcos, que como hemos comentado Ruth y yo antes, un poco coloquialmente era como nuestro gran hermano que allí arriba nos vigilaba, pues vamos a presentar a nuestra querida invitada, Ruth Sageman. Es arquitecta por la Universidad de Stuttgart, miembro del Colegio de Arquitectos de Baden-Württemberg desde 2008 y jefa de uno de los departamentos en dicho colegio. Ha sido miembro del Comité Ejecutivo y coordinadora del área de prioridad energética 1, que se dedica a educación y regulación en el Consejo Europeo de Arquitectos, y justo acaba de ser nombrada presidenta de este Consejo Europeo de Arquitectos. Es la presidenta de todos nosotros, todos los arquitectos en Europa. Es cofundadora del Instituto de Arquitectura, viceversa, Architecture Medien en Stuttgart, y también es miembro fundadora de una fundación cultural de Baden-Württemberg. Y pasamos la palabra, nos va a hablar en español porque también tenemos la suerte que domina el español. Bueno, muchísimas gracias, Simón, por esta introducción. Señoras y señores, muchas gracias por la posibilidad de participar hoy aquí. Por mi parte, también un bienvenido a estas jornadas, y para poder participar en este panel, rehabilitación en la Unión Europea. Me alegra muchísimo contar con ustedes para poder intercambiar impresiones, y Marcos ya nos dio una luz impresionante para seguir discutiendo en este tema muy actual de la rehabilitación. Agradezco a Pérez González Nebreda y a Luis Comorón por invitarme. Muchas gracias por la posibilidad de estar aquí. Juntos en una ciudad como Bilbao, que en las últimas décadas ha experimentado una transformación urbanística increíble. Ivonne Arezzo nos presentó esto en una forma impresionante ayer de noche. El asunto de la transformación no es un tema nuevo, pero sí de más actualidad que nunca antes. En este momento también quiero agradecer muchísimo a mi compañero de trabajo, a Fulgencio Avilés, que también ha sido elegido de nuevo en su tercera legislatura como miembro del Consejo del EIS. Y por eso también te quiero agradecer por tu apoyo. Bueno, estamos hoy reunidos en una ciudad inmaculada, y tengo el placer y el honor de compartir con Marcus Ross las ideas que trasladamos en Europa.
El jueves de la semana pasada, Marcos ya lo mencionó, él estaba participando en la conferencia Cambio Climático y Patrimonio Arquitectónico, que nosotros del ACE, del Architects Council of Europe, desarrollamos y presentamos. En eso él aforzó su idea de desarrollar un entorno de construcción de alta calidad que incluye aspectos culturales y sociales. La pregunta principal a este momento es ¿cómo queremos vivir en el futuro? Richard Buckminster Fuller ya ofrecía una respuesta a finales de los años 60 con un libro Operating Manual of Spaceship Earth. Él escribió, "We are not going to be able to operate our spaceship Earth successfully nor for much longer unless we see it as a whole spaceship and our fate as common. It has to be everybody or nobody." Y desde entonces ya han pasado más de 50 años y hemos necesitado una Greta Thunberg, un estado de alarma climática declarado del Parlamento Europeo y una pandemia para finalmente conseguir una transformación cultivada de nuestros entornos y nuestros edificios en gran pleno. La meta es clara, conseguir un continente climáticamente neutral para el año 2050. Y en estos próximos 15 a 20 minutos quisiera explicarles que desde la perspectiva europea y de los arquitectos puede proponerse por el New European Bauhaus. El debate antes de la pandemia en Europa era la cultura de la construcción hasta entonces tenía un regusto, digamos, culebrón. Culebrón, ¿por qué? Porque era nice to have. Tan lejos del debate sobre energía y las políticas medioambientales como de las propuestas legislativas. ¿Y por qué? Bueno, la razón es porque el marco europeo regula la política energética y medioambiental y también la protección del consumidor. Las instituciones de la Unión Europea no tienen competencias en la cultura porque es subsidiaria. Por eso los diversos ministerios de cultura se reúnen de una manera voluntaria en los Open Method Coordination Meetings y acuerdan y hacen propuestas. Más recién con la iniciativa del New European Bauhaus y la Davos Baukultur Quality System lo están implementando y incorporando en sus acciones estratégicas. Todo lo que giraba en torno al ambiente de la construcción sostenible tenía que ver registros tecnocráticos y obra nueva. Esto se ha cambiado. Antes, por ejemplo, la directiva relativa a la eficiencia energética de los edificios, en inglés es la EPBD, en español creo que es la DEE, está anclado el certificado energético. Pero ¿por qué no mejor un pasaporte climático o añadía una cláusula de innovación? El debate en Europa después de la pandemia. El funcionamiento del parque edificado actual es responsable para 40% de las emisiones de CO2 en Europa. Ese es un hecho de que finalmente se habla y se discute con consecuencias. La urgencia del cambio salta a la vista y debe acelerarse. Y aquí en esto toma la Unión Europea diferentes medidas. La primera medida, el apoyo económico, y debe resultar en la transformación digital y ecológica de Europa. Segundo, otros ámbitos de trabajo en el seno de la Comisión Europea.
superar la mentalidad de compartimentos estancos, para que el trabajo de las direcciones generales de la Comisión Europea como energía, cultura y crecimiento refuercen sus colaboraciones. El tercer punto, nuevas tendencias en las políticas y paquetes legislativos. Se esperan unos efectos como los del trabajo de Jacques Delors al final de los años 80, en cual fue su idea de profundización de la integración europea. Era una revolución y esta revolución también la estamos esperando ahora. El impulso indiscutible de acciones en torno al calentamiento global y la biodiversidad desarrolla una energía enorme que tiene un efecto en todos los niveles de nuestro trabajo profesional. El Green Deal, las diferentes estrategias, las leyes y el plan de recuperación tendrán un impacto sin precedentes en nuestro entorno medioambiente. Estas actividades heredan la posibilidad de un cambio radical, pero también un fracaso radical. Solo nos recordamos los tiempos después de la guerra, cuando era muy necesario de construir rápido y al momento también tenemos que adaptar a las cosas que pasaron en ese ambiente y en ese tiempo. Tenemos el Pacto Verde Europeo, el Green Deal. Marcos también ya lo mencionó. Es una estrategia principal europea y va a tener la política de la Unión Europea se ancló con más fuerza a la sostenibilidad para conseguir la neutralidad climática para el año 2050. Según el Reglamento sobre Legislación Climática Europea, es vinculada y conseguir la neutralidad climática también para el año 2050. Con los nuevos objetivos climáticos europeos hasta el 2030, Marcos también lo mencionó, es una meta intermedia que va a reducir o tiene la intención de reducir las emisiones de CO2 a un 55%. Y estas ideas están complementadas por estrategias de algunos de los puntos principales del Pacto Verde, que están mezclados o están juntos con los elementos siguientes. Es un nuevo plan de ascensión de economía circular. Esto es una idea total normal nueva que no existía hasta este momento. El desarrollo de taxonomía en la área financiera. Ahí en esta taxonomía se definen los productos verdes, también los edificios. La taxonomía afectará la disposición de créditos, el valor de la edificación existente y la distribución de fondos. Con la Renovation Wave, la idea de la decarbonización de la edificación es existente. Y la intención es de aumentar el índice de rehabilitación. Las distintas estrategias se traducen en proyectos legislativos. Por ejemplo, la renovación de la Directiva de Comercio de Emisiones, incluida los edificios. Renovación de la Directiva sobre Eficiencia Energética. Renovación de la Directiva sobre Energías Renovables. Y la renovación de la Directiva Europea sobre Edificación. El impacto será enorme. Pero para la ciudadana o el ciudadano europeo es algo completamente abstracto. Una Unión Europea que continúa bajo la sombra de la sospecha de estar lejos de las personas que viven en Europa, no va a conseguir los corazones o no va a conquistar los corazones de los europeos, aunque haga algo bien. Y por eso el discurso de la Unión Europea y de Ursula von der Leyen hace el cambio, porque con esta idea el narrativo se cambia, un cambio de paradigma.
así como Marcos ya lo mencionó. Ella dijo, vamos a diseñar un nuevo Bauhaus europeo, un espacio conjunto para la creatividad y que los arquitectos, artistas, estudiantes, ingenieros y diseñadores colaboran. Esto va de sostenibilidad, inclusión y estética. Con este discurso y la llama de diseñar un New European Bauhaus, le gustaría acercar el Pacto Verde al ciudadano europeo para conseguir su objetivo de neutralidad climática en Europa para 2050. Simultáneamente, crea la brecha o la diferencia que ha existido hasta ahora entre la cultura y las políticas europeas por el clima y el medio ambiente. Por primera vez se habla de calidad de entorno edificio y de la ola de renovación que va a ser un proyecto cultural. Finalmente, estamos desarrollando un discurso y acciones de un enfoque puramente tecnocrático y que era impulsado por la industria hacia una idea de arquitectura y entorno de construcción de alta calidad que incluye aspectos culturales y sociales transformados por arquitectos, pero también por los ciudadanos. Nace una idea, pero ¿cómo queremos vivir en el futuro? El Bauhaus no fue un fruto de una moda. El Bauhaus se consideraba una respuesta compleja a las cuestiones fundamentales del futuro en todos los tiempos. Y solo una idea y el poder de extender tanto, ya lo dijo Mies van der Rohe, es una idea que puede volar, digamos. Plantar preguntas y buscar respuestas. Una idea que ofrece para un debate abierto, así como lo estamos logrando al momento. Una idea que congrega arquitectura, planificación y gestiones paisánicas y urbanísticas. Una idea que reproduce nuestra herencia cultural europea de construcción. Una idea a través de nuevos materiales y nuevos parámetros energéticos en nuevas condiciones crea nuevos métodos y un nuevo entorno de vida. Una idea desempeña un papel fundamental en la formación. Nosotros arquitectos apuestan por la arquitectura de alta calidad, es decir, un entorno vital en el que merece la pena vivir. Cambian las condiciones de marco, tomemos por ejemplo el entorno laboral, la imagen de la familia, salud, y todo esto, el medio ambiente y el clima, cambia también las demandas del entorno vital. Para dar luz a un nuevo, la Comisión Europea cuenta con el New European Bauhaus. Hay un inmenso interés. Marcos lo formuló y muestra una voluntad de cooperación enorme. Aunque el New European Bauhaus será una institución europea, tiene la posibilidad de ser una red extensa de proyectos descentralizados y diseminando por toda Europa. En esta red florece la creatividad y de esta manera se acumula un conocimiento fundamental sobre la transformación de espacios urbanos y paisajísticos en toda Europa. Para mí, el New European Bauhaus es la nueva memoria de Europa. Para ello deben elaborarse los conocimientos científicamente de manera, y esto es muy importante, porque todas las ideas que nosotros estamos desarrollando en el New European Bauhaus, que estamos coleccionando también en el New European Bauhaus, tienen que tener el impacto en nuestras leyes. Pueden adaptarse adecuadamente a la normativa legal en la que la Comisión tiene y toma sus decisiones. También es importante que las exigencias de alta calidad estén a pie y a igualdad juntos con los intereses económicos y técnicos. Y también es importante que la normativa y
las normativas con cuales nosotros estamos trabajando y necesitamos trabajar deben ser consistentes con el objetivo de la alta calidad. Todo ello tiene consecuencias profundas. El trabajo del New European Bauhaus será una influencia impresionable en el desarrollo de la legislación sobre energía y el medio ambiente, sobre la legislación sobre contratos públicos. Y la New European Bauhaus trabaja en la ola de renovación puesta en marcha por la Comisión en tanto que el proyecto cultural. Hay que garantizar que los marcos legislativos nacionales retomen los objetivos europeos. En este respeto, les felicito por la arquitectura y la calidad del entorno construido que se constituyó como un elemento de interés general, como refleja la Ley de Calidad de Arquitectura recién presentado por el Gobierno de España. Aún más importante será eliminar las supuestas contradiccionarias para la desregulación de nuestra profesión. En la Unión Europea, para afirmar y poder lograr estas ambiciones, necesitamos una profesión fuerte, una profesión con mucho conocimiento. La arquitectura es esencial para alcanzar el objetivo como el combate del cambio de clima. Y de todas maneras, es también muy importante de tener la fuerza y una profesión bien colocada, y lo único como lo podemos lograr es que la política, la administración, los arquitectos y los ciudadanos trabajan juntos, así como Buckminster Fuller, o todo el mundo o nadie. Muchas gracias. Bueno, creo que Marcos y Ruth han planteado una serie de temas globales que nos interesan mucho, y llega ahora el momento, antes del coloquio general, pues que yo le querría hacer algunas preguntas al hilo de su intervención y de su conversación. No sé si Marcos ¿Estás? Estoy. No sé si nos ves, pero sí nos oyes, ¿no? Veo al público, a vosotros no, pero bueno, me vale. Bueno, entonces ves al público que te saluda muy bien. Bueno, preparando en la comida un poco la moderación de esta sesión, Ruth me hablaba de que el mundo financiero, porque el tema económico casi no lo ha planteado, pero yo quiero plantearle unos temas desde el punto de vista económico de la rehabilitación. Ella ha dicho, al principio, que también quiero incluso empezar por eso, el impacto radical de este plan de rehabilitación urgente que hay, de que en 10 años haya 300.000 viviendas y que para el año 2050 haya los 3 millones de viviendas, el riesgo de que puede ser un éxito, pero puede ser un fracaso si no se lleva ordenadamente con un control adecuado, que es lo que dice que pasó en Alemania en la reconstrucción de posguerra. Había urgencia en reconstruir, pero a veces esa urgencia pues, reduce un poco el nivel de los controles. Hay que autoexigirse ese control para evitar el fracaso. También me decía que el mundo financiero estaba diseñando una estrategia de taxonomía, clasificando las actividades de rehabilitación que puede financiar, compartimentando mucho y ordenándolas para financiarlas o no según les interese. Y que los arquitectos hemos de reconocer esa taxonomía que los financieros están diseñando para poder facilitar y favorecer el acceso de nuestros clientes a esa financiación, poder informarles, poder reconducir y poder facilitar que tengan acceso a esa financiación. En España, hoy el tema es aquí de esta sesión, la financiación en la Unión Europea, pero en España ya nos encontramos con un problema de cómo se financia la
rehabilitación para las comunidades de propietarios está habiendo un problema y precisamente es un banco alemán, el Deutsche Bank, el que en este momento está en mejor disposición de conceder créditos. Entonces yo le quería preguntar a Ruth cómo está el tema de financiación en Alemania. Y se conteste después. Bueno, también estamos en el comienzo, ¿no? Pero claro, cuando se desarrolla, por ejemplo, esto de la taxonomía, va a ser muy importante para nosotros arquitectos tenerlo bien preparado y bien visto, porque claro, va a tener un impacto para los créditos, por ejemplo, va a tener un impacto para el valor del building stock y también va a tener implicaciones cuando uno recibe, ¿cómo se llama? ¿Cómo se dice? Funding, sí, cuando recibe ayuda, ¿no? Subvenciones. ¿No? Entonces el impacto va a ser, bueno, no lo podemos dejar de vista porque el impacto va a ser, en mi opinión, extensivo en ese sentido también. Marcos, ¿tú quieres decir algo? Sí, yo creo que en los años en los que yo pude trabajar en rehabilitación de viviendas en una de las oficinas de rehabilitación de la región de Murcia, uno de los problemas más importantes era siempre la burocracia y el acceso a la financiación. Y yo creo que ahí tenemos que hacer un esfuerzo muy claro, especialmente en el plan de rehabilitación y los planes de rehabilitación que se diseñen desde el Gobierno de España y las comunidades autónomas para invertir tanto el dinero de los planes de recuperación como los fondos europeos, como fondos estatales o regionales, para que realmente las personas que más lo necesitan puedan acceder a esta financiación y que puedan acceder de una manera rápida, porque a veces se generan cuellos de botella por los cuales un expediente que está a punto de ser aprobado para la rehabilitación puede esperarse medio año, un año, o puede perder incluso las ayudas si no hay claridad en este acceso a las financiaciones. Yo creo que ahí la base está en la colaboración público-privada, en la suscripción de acuerdos marcos entre las comunidades autónomas, el Estado, los ministerios y las entidades financieras. Y creo que esa es la base del éxito. Si no, al final los ciudadanos no acceden a la financiación y no se realiza la rehabilitación. Sí. Yo quería también comentar un tema de cómo está financiando en estos momentos en Italia la rehabilitación. Hay un concepto que se llama el superbonus 110%, que en Italia van a subvencionar el 110% de la rehabilitación, de los costes de rehabilitación. Hubo un decreto, el decreto 34/2020, que se ha transformado en ley, la ley 77/2020, y he pedido a Ana Fabregat que ahora ponga un tuit, con lo cual en Twitter todos ustedes podrán consultar. Hay un enlace que explica este superbonus italiano cómo funciona. Puede ser interesante pues, como información y a lo mejor nos puede servir como ejemplo. En Italia, por el tema de la picaresca, han pensado que, un poco como aquí en España, ese agente rehabilitador, pues allí han preferido no dejar el protagonismo directo, la subvención o la financiación directa a las comunidades de propietarios, sino creo que han creado un órgano intermedio, no sé si son tipo lo que aquí son los administradores de fincas o las empresas constructoras, pero simplemente dejar esa pincelada pues para que si alguien está interesado pueda consultar cómo se hace en Italia. También el director general esta mañana ha explicado que en Francia, pues con la ley también se han permitido estas dobles fachadas para ganar eficiencia energética, que uno de los ejemplos es el que ha puesto Marcos en su última imagen, pues ha valido el premio Pritzker a unos compañeros. Entonces, al hilo de todo esto, también con Ruth hablábamos de que se nos pide a los arquitectos calidad, que hagamos el trabajo en poco tiempo y que lo hagamos barato. Todo eso no es compatible todo. Hay que ir a la especialización, que también decía Ruth, y ya
mi intervención acabo ya, pero quería hacerle una pregunta, porque justo en estos días se ha divulgado a través del Consejo Superior de Colegios de Arquitectos la traducción de un reglamento de honorarios profesionales de arquitectos e ingenieros de Alemania, que hemos conocido a raíz de una sentencia del Tribunal Europeo, pero que como aquí en España estamos tan sensibles de que el Tribunal de Defensa de la Competencia, la Comisión Nacional de Mercado y Competencia, no nos deja que hagamos ni la especialización, aunque este tema ya se está matizando, pero de honorarios que no se hable nada, pues quería preguntar a Ruth también colateralmente cómo va el tema como presidenta de los arquitectos europeos. Sí, bueno, los honorarios, bueno, se los discute bastante intensamente en todos los países europeos y, claro, hay así, Simón, como tú dijiste, no hay la posibilidad de ser rápido, de ser barato y tener alta calidad. Es imposible, solo dos cosas se puede poner en marcha y por eso los compañeros de otros países, por ejemplo Rumania, han desarrollado un tool que hace la calculación por hora, ¿no? Cuánto tiempo necesito para diseñar o trabajar un cierto plan. Sí. Y además de eso, entonces cada uno tiene la posibilidad de decir, bueno, quiero trabajar para 5 euros la hora o para 200. Entonces, eso es, digamos, un camino de posibilidades para desarrollar el asunto de la remuneración en Europa, claro, pero trabajo cuesta y nosotros no podemos desarrollar nuestras ideas de alta calidad sin ganar nuestra plata que es necesaria. ¿Sí? Marcos, ¿quieres tú intervenir? No, a priori sobre este tema ya lo ha dicho, lo ha contado Ruth bien, ¿no? Bien. Bueno, yo creo que, no sé si ya podíamos empezar. ¿Quieres tú a decir algo más o pasamos a ver si el coloquio general con el público? Podemos pasar. Pues, si os parece bien, pues empezamos a hacer coloquio. Si alguien quiere intervenir. Miguel. Buenas tardes, soy Miguel Martín de Granada. Yo quería primero agradecer a Marcos el esfuerzo de, estando confinado, tenerlo aquí presente y que nos ha ilustrado fantásticamente sobre algo que yo creo que es muy importante, que es que cambiemos de alguna manera el paradigma de lo que tenemos que lograr. Los arquitectos, y yo me defino un poco así, yo entiendo mi profesión como que soy un facilitador entre, digamos, la sociedad y un bien que es el poder tener derecho a la vivienda. Yo creo que eso cada vez hace falta que lo tengamos más asumido. Pero también chocamos con una maraña legislativa muy compleja, en parte que proviene de la Comunidad Europea, que luego nos llega aquí, que la trasladamos, que además en España, como tenemos una estructura autonómica, la que es, que la Constitución nos ha dado, eso tiene diferentes etapas. Y existe además como el recelo de que cada funcionario quiere ser un poco más estricto. Con lo cual todo se hace muy complejo. Yo, más que una pregunta, es una reflexión. Creo que tenemos todos que ponernos en el papel de aligerar un poco estos trámites. Y eso sería bueno que se hiciera si hubiera más confianza en los profesionales. Y una cosa que la Comisión de Mercados no nos permite es que nos especialicemos y dictemos determinados parámetros que definan quién tiene capacidades para hacer algo. Porque es verdad que los arquitectos españoles lo podemos hacer prácticamente todo, pero no somos especialistas. Cada uno es de lo que es. ¿Habría alguna posibilidad
de que desde Europa, que yo entiendo que se quiera liberalizar el mercado, que haya que eliminar trabas, se fomente más la especialización. Las titulaciones oficiales solo nos deberían servir. Debería hacer falta alguna exigencia más que nos permita, pues a los que estamos como los miembros de la UAFE, los peritos y demás, mejorar nuestra formación y que eso tenga valor, porque quien tenga una especialización y se esfuerce en formarse debería estar reconocido, por supuesto cobrando lo que corresponda. ¿Habría alguna posibilidad de que ese espíritu se traslade a nuestra legislación? Sí, esto puedo responder. Muchas gracias por esta descripción, digamos, de la situación, porque en mi opinión esto me parece fundamental, importante, porque si no tenemos profesiones fuertes en el sentido de conocimiento y de especialización, no vamos a poder desarrollar las ideas que están ahorita en la discusión europea. Y para eso me parece que necesitamos, y eso es importante, y esto es el trabajo más difícil, digamos, en la discusión europea, de crear o de manifestar la profesión como una profesión fuerte, porque la deregulación está en todos los ahí en pleno desarrollo, ¿no? Entonces, sí, eso es importante y es parte de lo que el ACE está trabajando, porque nuestra profesión tiene que ser fuerte y necesitamos conocimiento y eso tiene que tener valor y tiene que ser reconocido por la comunidad europea y eso es importante. Sí. Sí, yo, si me permitís, no sé si... Sí, Marcos, sí, claro. Vale. Yo, dos cuestiones en cuanto a la reflexión. Creo que era Miguel, ¿no?, el que ha dicho. Estoy absolutamente de acuerdo en el cambio de paradigma. O sea, es la primera vez que la Unión Europea pone en el centro de las políticas de inversión y de las políticas de fondos europeos algo tan poco objetivable o poco cuantificable como la arquitectura, la belleza, la composición arquitectónica, todos esos conceptos. Y es la primera vez. Hasta ahora, siempre que tenemos fondos para inversión europeos, es tecnología, técnica, cuantificable, cuánto se reduce la eficiencia energética, cuánto se sube, presupuestos y tal. Y ahora estamos cambiando un poco el sistema y creo que eso es muy importante y nos va a llevar mucho esfuerzo convencer a muchos burócratas, a muchos gestores, a muchos intermediarios de que estos criterios también tienen que ser valorados y tienen que ser tenidos en cuenta a la hora de invertir fondos europeos. En cuanto a lo de las competencias y capacidades, yo también coincido con Ruth y coincido con tu reflexión en que es necesario la especialización. En España la especialización es muy difícil porque valemos para todo, pero luego, una vez acabada nuestra formación general, podemos especializarnos. Yo creo que ahí, y lo he hablado muchas veces creo que con el Consejo entero lo hemos hablado y con el presidente del Consejo de los Colegios de Arquitectos de España, que tenemos como profesión una responsabilidad de ofertar ya mismo, a día de hoy, formación para todos estos nuevos empleos, para todas estas nuevas, no empleos, los empleos tendrán que ir por otro lado, los empleos en el sector de la construcción, para las capacidades de nuestros arquitectos y arquitectas de implementar la eficiencia energética, la sostenibilidad en los edificios de bajo consumo, de consumo cero, los edificios pasivos, que cada vez hay más cursos y en todos los colegios de arquitectos, sí que es verdad, pero que si el nivel de inversión que se anuncia finalmente se materializa, probablemente no sea suficiente con los arquitectos que a día de hoy están capacitados o que tienen una formación potente para eso. Y respecto al marco europeo, yo quería citar dos iniciativas que son la Agenda Europea de Capacidades y las microcredenciales. Son dos iniciativas en las que está trabajando a día de hoy la Comisión. No están específicamente diseñadas para educación superior o posgraduados, pero sí que están diseñadas para el mundo laboral. Y la Agenda Europea de Capacidades es definir para toda Europa las capacidades, competencias y sectores laborales en los que se puede trabajar y los que cada ciudadano puede ir atesorando y
exhibiendo en su currículum de una manera armonizada y normalizada. Yo creo que esto es muy importante, no tanto para los arquitectos, sino también para nuestro sector de la construcción. Es decir, que podamos tener personal en las obras, porque nosotros podremos estar muy formados, pero como no tengamos personal en las obras que esté formado para este tipo de rehabilitaciones energéticas, mal vamos a ir. Y las microcredenciales es un sistema parecido en la enseñanza que quieren ir acumulando dentro de los títulos de cada persona también capacidades y competencias que haya ido adquiriendo y que no tengan que ver con educación primaria, secundaria, reglada, educación superior, sino con cursos de formación que a lo largo de la vida una persona va adquiriendo y van generando un crédito de formación, un currículo de formación a lo largo de la vida. Ahí sí podría entrar las microformaciones que los arquitectos complementamos una vez acabadas. Insisto, son dos proyectos que está lanzando la Comisión Europea y en los que está trabajando ahora. Vamos a ver cómo se desarrollan a lo largo de los próximos años, pero a mí me parecen interesantes los dos. Y los dos también caen dentro del ámbito de la Comisión de Cultura y Educación en la que yo estoy, o sea que le haremos un seguimiento. Ruth quería seguir. Sí, dos puntos importantes en esto. Marcos, sí, tú tienes razón, ¿no? Que necesitamos la formación continua. Pero, por ejemplo, en la discusión europea, la formación continua en el Restrictiveness Indicator, que como es un indicador sobre la cantidad de regulación en un país, la CPD, el conocimiento continuo es un menos. Entonces, un país que tiene eso y que es un valor muy importante, se dice que es más regulado y por eso ahí hay como, digamos, contradicciones en cuales nosotros tenemos que desarrollar y trabajar juntos para, vea que la formación continua es algo positivo y no es un punto negativo. Eso es una cosa que quise mencionar, y otro punto también muy importante me parece que es las legislaciones y las normativas que estamos desarrollando al momento y las legislaciones en el nivel europeo tienen que estar, nuestras ideas que tenemos tienen que tener impacto en estas legislaciones, ¿no? Nosotros tenemos que implementar. Si estamos hablando de innovación, las leyes también tienen que estar en una forma abierta que esta innovación en construcción y en medio ambiente será posible para ejecutar. Esos son dos puntos importantes. Sí, yo creo que también un poco en la línea con lo que está diciendo Marcos de los proyectos europeos, me decía Ruth que la dicotomía que antes había y que también Marcos la ha puesto de que antes solo todo tenía que ir orientado a la ciencia y la tecnología, pues ahora el mundo de la cultura y del arte, la cultura y la arquitectura se está interrelacionando y se ve como un todo indisoluble. Y creo que es de justicia personificar en este momento en la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, porque ella ha dado ese impulso y, como habéis dicho antes, cuando ella empezó a decirlo, pues, casi la tomaban un poco a broma, o no muy en serio. Y cómo ha calado y cómo, con el carácter que tiene y con la defensa que está haciendo, tanto de este tema como de otros, de interrelacionar sectores, creo que debemos felicitarnos porque tenemos una presidenta de la Comisión Europea que está haciendo un trabajo muy valiente. Se le tiene que aplaudir porque ella hizo un cambio de paradigma enorme, ¿no? Y no solo en que nombró a nosotros, sino que hizo la conexión entre las ideas culturales y sociales con la política energética y política medioambiental, que es la primera, es lo que la comunidad europea puede ejecutar, ¿no? Y esta conexión era muy importante para hacer un cambio. Y bueno, lo tenemos que lograr juntos. Marcos.
Sí, estoy totalmente de acuerdo en que el impulso político que le está dando la presidenta von der Leyen a la Comisión Europea es innegable y es espectacular, porque yo creo que es la primera vez que sales a la calle y le dices a un ciudadano el nombre de la presidenta de la Comisión Europea y lo reconocen y saben quién es, ¿no? Y es la primera vez en muchos años, yo creo que desde la época de Jacques Delors. Y por otro lado, esta apuesta que está haciendo ella por cambiar el paradigma, es decir, es que insisto mucho, la nueva Bauhaus europea no es una iniciativa para, voy a decirlo así, un poco para los del mundo de la cultura y ya está, o para los arquitectos. No, ella lo que quiere es cambiar la cultura de inversión de fondos, es decir, si los fondos se han invertido siempre para arreglar cosas tecnológicamente y tal, pero además podemos darle un plus de calidad arquitectónica, de belleza, de composición arquitectónica, de mejora del entorno construido, y probablemente no nos cueste más, vamos a ello, porque ya se hizo a principios del siglo XX, y por eso es tan acertado el rescate del nombre de Nueva Bauhaus Europea, de rescatar aquel espíritu no, aquella Bauhaus Europea de los años 20 y 30 del siglo XX, perdón, no fue un movimiento político. Ahora sí es un movimiento que viene de arriba abajo y que puede ir de abajo a arriba. Bebe agua. Pero está bien rescatado, y yo creo que el valor de Ursula von der Leyen es innegable en todo el valor añadido que ella le está dando, y yo creo que nos debemos felicitar todos. ¿Alguna intervención más? Pues damos por finalizada la sesión. A las 6 empezamos.